El mazo golpeó una vez, resonando en la sala del tribunal como un disparo. Caso 11 de enero de 1942. Tomás Fuentes contra Capitán Marina Fuentes. Cargos: falsificación. Me quedé inmóvil. Toda la sala se volvió. La voz de mi padre rompió el silencio. Ahí está. La mentirosa que engañó a un anciano por dinero. Lo dijo lo suficientemente alto para que los reporteros lo escucharan. No me inmuté. Había enfrentado fuego de artillería en Europa. Un juzgado en Sevilla no iba a hacerme temblar. El juez miró su expediente y luego volvió a mirarme. Sus cejas se fruncieron mientras leía mi título en voz alta. ¿Capitán de qué rama? Señorita Fuentes, Armada Española, su señoría. Asignada al mando de la OTAN, Bruselas. Algunos jadeos siguieron. Él asintió cortésmente, pero mi padre puso los ojos en blanco como si acabara de decir que era astronauta. Ese fue el momento en que me di cuenta. Mi propio padre me había traído aquí públicamente para acusarme de traicionar al mismo hombre que me había enseñado todo sobre el honor. Y todo lo que pude pensar fue: abuelo, tenías razón. La tormenta llegó. La historia comenzó meses antes, justo después de que regresara del servicio en la OTAN. Había pasado casi 2 años trabajando en Bruselas, coordinando la ciberseguridad entre las fuerzas españolas y nuestros aliados europeos. No era glamuroso, noches largas, café malo y reuniones donde nadie se ponía de acuerdo en nada, pero estaba orgullosa de ello. Regresé a Sevilla esperando descansar, tal vez una cena familiar que no terminara en política o insultos. En cambio, regresé a la guerra, solo que no el tipo de guerra para la que me había entrenado. Cuando llegué a la casa familiar, el aire se sentía denso, como si algo anduviera mal. Mamá me dedicó una sonrisa cortés, pero no me abrazó. Daniel, mi hermano mayor, apenas levantó la vista de su teléfono. Y papá, Tomás Fuentes, corredor de seguros jubilado, autoproclamado cabeza del legado Fuentes, me dio un asentimiento tan rígido que podría haber sido un saludo. Nos reunimos en la sala de estar para lo que pensé que iba a ser una simple conversación sobre la herencia del abuelo. Él había fallecido 6 meses antes mientras yo estaba en el extranjero. Habíamos hablado una semana antes de que muriera, su voz delgada pero firme. Marina, dijo, estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido. Cumpliste tu promesa. ¿Qué promesa, abuelo? ¿Servir, liderar con decencia? Él rió suavemente. Eso es más valioso que cualquier hacienda o cuenta bancaria. Así que cuando el abogado abrió la carpeta ese día y dijo que el abuelo me había dejado todo a mí, la casa, los ahorros, el pequeño terreno en Coín, mi corazón se encogió, no por codicia, sino por culpa. No lo quería. Pero la expresión en el rostro de mi padre me congeló. Se puso pálido, luego rojo. ¿Qué clase de broma es esta? El abogado se ajustó las gafas. Señor, su padre fue muy claro. Dijo que su nieta sirvió a su país con honor y que ella cuidaría de la propiedad cuando él no estuviera. Papá golpeó la mesa con la mano. Ella ni siquiera estaba aquí cuando murió. Estaba jugando a ser soldado. Daniel sonrió. Supongo que elegí la carrera equivocada. Debería haberme unido a la armada también. Intenté mantener la calma. Papá, yo no pedí esto. Él se burló. ¿Crees que me lo creo? Probablemente lo convenciste de cambiarlo antes de que muriera. Mamá susurró, Tomás, por favor. Pero él salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que el abogado se encogió. Esa noche regresé a mi apartamento sintiéndome enferma. Siempre había sabido que mi padre no aprobaba mis elecciones, unirme al ejército en lugar del negocio familiar, permanecer soltera, pasar mis 30 años sirviendo en lugar de sentar cabeza. Pero esto era diferente. Esto era odio disfrazado de rectitud. Una semana después, llegó un sobre grueso. Dentro había una citación. Mi padre había presentado cargos formales, falsificación de testamento y manipulación de un pariente anciano. El Estado de Andalucía se encargaría del caso. Recuerdo estar sentada al borde de mi cama, con los papeles temblándome en la mano. Yo, una oficial, acusada de engañar a mi propio abuelo. Reí una vez, amargamente. Realmente lo hizo.
Luego cogí el teléfono. Comandante Ruiz, dije cuando mi superior contestó. Señor, necesitaré tomarme una licencia personal. ¿Todo bien, capitán? Dudé. ¿Asunto familiar? Lo manejaré con dignidad. Cuando llegó el día de la audiencia, el juzgado estaba abarrotado. Papá estaba junto a su abogado con los hombros cuadrados, la barbilla levantada como si fuera un desfile de la victoria. Daniel le susurró algo, y ambos rieron. Mamá se sentó en la última fila, con los ojos bajos, retorciéndose un pañuelo. Entré por la puerta lateral con el uniforme planchado, los zapatos pulidos, las medallas brillantes, no para impresionar a nadie, sino para recordarme quién era. La charla cesó. Incluso el juez se detuvo a mitad de frase cuando me vio. Volvió a examinar los documentos, luego se inclinó. Capitán Fuentes, mando de la OTAN. Sí, su señoría. Exhaló lentamente. Interesante. Papá gimió. No deje que ese uniforme lo engañe, juez. Siempre ha sido una manipuladora. El juez nos miró a los dos con expresión indescifrable. Bueno, dijo en voz baja, pronto veremos quién engaña a quién. El secretario llamó al primer testigo. Mientras mi padre subía al estrado, mi ritmo cardíaco se ralentizó. Ya no sentía rabia, solo una calma profunda y fría, porque sabía algo que él no sabía. El abuelo me había dejado algo mucho más poderoso que el dinero. Una carta sellada en su viejo diario de cuero, esperando en mi bolso. No la había mostrado todavía. No hasta que fuera el momento adecuado. Eso es lo que pasa con la venganza. La gente piensa que es ruidosa, explosiva, pero a veces es silenciosa. A veces entra con zapatos pulidos, con uniforme, y deja que la verdad hable. No dormí esa noche después de la primera audiencia. El juzgado se había quedado en silencio, pero mi mente no dejaba de reproducir la voz de papá resonando en las paredes. Engañó a un anciano por dinero. Lo dijo con tanta convicción que uno pensaría que había robado un banco. Me senté junto a la ventana de mi cocina, todavía con el uniforme, mirando la bandera doblada que colgaba en mi pared. La bandera de entierro del abuelo. La había traído yo misma del cementerio de veteranos. El peso de esa bandera me recordó porque tenía que llegar hasta el final. No por la herencia, ni siquiera por mi nombre, sino por el hombre que me enseñó lo que significaba el honor. Cuando era pequeña, el abuelo solía decir que el honor no empieza con el uniforme, empieza en casa. Me contaba historias de la Segunda Guerra Mundial mientras reparábamos viejos aviones de juguete en su garaje. No se jactaba de las medallas en la caja de sombras de su pared. Solo acariciaba la caja y decía, estas no son por ser valiente. Son por hacer lo que había que hacer cuando nadie miraba. Papá nunca entendió eso. Él pensaba que el honor era algo que se ganaba al cerrar un trato, un título, una gran cuenta bancaria. Solía decirle a Daniel, sé un hombre que cierra la venta. A mí me decía, sé la esposa de alguien. Pero el abuelo, él me decía, sé alguien a quien saludarías. Recuerdo la última vez que hablamos antes de que me desplegaran al mando de la OTAN. Estaba sentado en el porche con su vieja camisa de franela, las manos temblorosas, pero los ojos tan agudos como siempre. Me preguntó, ¿estás asustada, niña? Sonreí un poco. Él asintió. Bien. El coraje no es la ausencia de miedo. Es levantarse mientras te tiemblan las rodillas. Se quitó el anillo, una sencilla alianza de oro con una insignia de la Armada grabada en el interior, y me lo puso en la palma de la mano. No dejes que esta familia pierda su rumbo, Marina. Tu padre es bueno escondiendo su miedo detrás del orgullo. No luches contra él con ira. Lucha contra él con la verdad. Ese anillo todavía está en mi cadena de identificación. A veces, cuando las noches eran largas en Bruselas, lo sostenía entre mis dedos y recordaba el sonido de su voz. Crecer bajo el techo de mi padre fue su propio tipo de entrenamiento. No era cruel de la manera que deja moretones. Era cruel de la manera que te hace dudar de tu valor. Cuando recibí mi carta de aceptación en la Academia Naval, se rió. ¿De verdad? Durarás 2 semanas antes de volver llorando a casa. Le dijo a sus amigos en la iglesia, solo está rebelándose. Volverá. No lo hice.
4 años después, me gradué con honores. El abuelo estaba allí erguido, aunque necesitaba un bastón. Papá no apareció. Dijo que tenía compromisos de negocios. Ese fue el día en que el abuelo me saludó, un saludo orgulloso y tembloroso. Se lo devolví, tratando de no llorar. Él susurró: el mundo pondrá a prueba tu honor, Marina. Especialmente cuando venga de tu propia sangre. No entendí lo que quería decir hasta ahora. A la mañana siguiente, después de la audiencia, mamá llamó. Su voz era frágil, como si hubiera estado llorando, pero no quería admitirlo. Tu padre no durmió anoche, dijo. Está convencido de que manipulaste a tu abuelo. Suspiré. Mamá, me conoces mejor que eso. Lo sé, susurró ella. Pero siempre ha tenido celos de cuánto te quería tu padre, su padre. Ese silencio entre nosotras dolió más que cualquier acusación. Finalmente dije: no tienes que elegir bandos. Ella respondió suavemente: tal vez ya lo hice cuando me quedé callada. Más tarde esa semana, visité la casa del abuelo, la misma que ahora estaba en el centro de este pleito. El aire interior olía a cedro y tabaco de pipa. Sus medallas aún colgaban en la pared, intactas. Recorrí cada habitación, pasando los dedos por los muebles que él mismo había construido. En el estudio, el viejo cajón del escritorio se atascó un poco antes de abrirse, y allí estaba, su diario de cuero. Dentro había anotaciones escritas con su letra temblorosa. La mayoría eran historias, recuerdos, fragmentos de vida, pero una página me detuvo en seco. El orgullo de Tomás será su maldición. La codicia de Daniel será su perdición. Pero Marina, ella lleva el nombre que todavía significa algo. Ella no necesitará luchar por esta herencia. Luchará por ella. Cerré el diario y me quedé sentada allí, con las lágrimas escociéndome los ojos. Era como si lo hubiera escrito sabiendo que esto iba a suceder. Afuera, el mástil de la bandera crujía con el viento, y por un momento, casi pude volver a escuchar su voz. No dejes que la amargura gane, niña. Gana manteniéndote erguida. Esa noche llamé a mi oficial al mando. Señor, dije, es posible que tenga que testificar en el tribunal la próxima semana. Es asunto familiar. Él hizo una pausa. No eres la primera soldado a la que su guerra la sigue a casa, Fuentes. Haz lo que tengas que hacer, pero no pierdas la compostura. El uniforme no se queda en la puerta del tribunal. Sonreí débilmente. Entendido, señor. Al colgar, me di cuenta de algo. Esto no se trataba solo de herencia o orgullo. Se trataba de demostrar que la integridad no era solo una palabra que bordábamos en los uniformes. Era algo que se vivía incluso cuando tu propia familia lo dudaba. Esa noche guardé el diario en mi maleta. Mañana me enfrentaría a mi padre de nuevo. Y por primera vez, no tenía miedo de perder el caso, porque ganara o perdiera, la verdad ya era mía, escrita por el abuelo y llevada en mi corazón. El juzgado de Coín se encontraba en la misma calle que la cafetería donde solía comer tortitas con el abuelo después de la iglesia del domingo. Siempre había pensado en ese edificio de ladrillo rojo como un símbolo de justicia, justo, firme y fiable. Esa mañana, mientras estaba bajo su sombra, parecía más pequeño, más frío y más solitario de lo que recordaba. Los reporteros se agolpaban en las escaleras, con sus cámaras apuntando a las puertas. A mi padre le encantaba eso. Le gustaba la atención, especialmente cuando lo pintaba como la víctima. Probablemente había pasado la mitad de la noche ensayando sus expresiones de rectitud en el espejo. Llegué 10 minutos antes con el uniforme impecable, el pelo recogido en un moño apretado. Cada movimiento era deliberado. La Armada me había enseñado que incluso cuando el mundo se desmorona, tu postura se mantiene erguida. Cuando entré, las cabezas se volvieron. La sala del tribunal cayó en ese extraño silencio, el tipo que precede a un trueno. Mi padre levantó la vista, y ahí estaba, la mirada que conocía desde la infancia, esa media sonrisa de desprecio, media mueca que decía: todavía no eres nada para mí. Daniel se inclinó para susurrar algo. Ambos rieron. Tomé asiento en la mesa de la defensa junto al comandante Rosales, un compañero oficial que había pasado a la abogacía militar después de retirarse. No era ruidoso ni ostentoso, solo el tipo de hombre que creía en la verdad silenciosa.
Mantén la calma, capitán, murmuró. La verdad siempre llega al final. El juez, un hombre alto con el pelo plateado y ojos firmes, entró. Todos en pie, anunció el alguacil. En el momento en que el juez se sentó, el abogado de mi padre, el señor Carmona, se puso de pie. Su señoría, estamos aquí porque el difunto padre de mi cliente, un respetado veterano, fue manipulado por su nieta para que le cediera sus bienes mientras ella estaba en el extranjero. El juez se ajustó las gafas. ¿Manipulada desde Bruselas? El señor Carmona sonrió. Tecnología, su señoría. Firmas digitales, notaría remota. Ella tenía acceso. Me quedé inmóvil. Mi padre asintió con los brazos cruzados. Siempre fue buena con los ordenadores, incluso de niña. La mirada del juez se dirigió hacia mí. Capitán Fuentes, entiendo que estuvo destinada bajo el mando de la OTAN. Sí, su señoría. División de Ciberseguridad, Fuerza Conjunta Aliada. Eso levantó algunas cejas. Él asintió lentamente. Esa es una posición bastante importante. Mi padre se burló. Le gusta hacerse la importante. Probablemente imprimió ese título de Internet. La sala del tribunal rió. No parpadeé. Señor Fuentes, dijo el juez con brusquedad. Le recordaré que esto es un tribunal de justicia, no una discusión familiar. La temperatura pareció bajar unos pocos grados. Llamaron a la primera testigo, una vecina llamada Marta que conocía al abuelo desde hacía 30 años. Se jugueteó con el bolso mientras testificaba que el abuelo hablaba de dejarle todo a Marina, pero no sé si alguna vez lo dijo en serio. Carmona se abalanzó sobre eso. Entonces, ¿cree que el cambio de testamento pudo haber sido influenciado? Marta dudó. Bueno, Tomás dijo que Marina podía ser persuasiva. Persuasiva, repitió él como si la palabra misma fuera veneno. Mantengo mi rostro inexpresivo. El abuelo una vez me dijo, no discutas con los chismes. Se ahogan en el silencio. Luego llegó la empleada de la notaría, quien dijo que había recibido documentos escaneados de la oficina del abogado del abuelo confirmando una firma desde su cama de hospital, legalmente notariada. Carmona agitó los papeles dramáticamente. Señoras y señores, ¿es conveniente, no? Un rastro digital perfecto que conduce directamente al portátil militar de la capitán Fuentes. Miré a mi abogado y él asintió ligeramente. Que construyan su torre de mentiras, parecían decir sus ojos. Quitaremos un ladrillo en el momento adecuado. Durante el receso vislumbré a mi madre fuera de las puertas del tribunal. Estaba sentada sola en un banco sosteniendo su Biblia, con las manos temblorosas. Cuando me vio, susurró, ya no es el hombre que solía ser, Marina. Quise abrazarla, pero había demasiados ojos. Mamá, dije en voz baja. Ya no tienes que defenderlo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Lo sé. Solo desearía que te viera como lo hacía tu abuelo. Antes de que pudiera responder, el alguacil nos llamó de nuevo. Cuando regresamos, el juez se inclinó. He revisado el historial de servicio y la verificación presentada por la defensa, dijo. Capitán Fuentes, usted estaba en Bruselas durante la fecha de la notaría. Sí, señor. Él golpeó la página con registros de acceso seguro de 24 horas y credenciales de autorización que verifican su presencia. Sí, señor. Él levantó la vista. Genuinamente curioso. ¿Está diciendo que le habría sido imposible falsificar estos documentos? Le sostuve la mirada. No imposible, su señoría. Simplemente deshonroso. Y yo no hago deshonor. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso mi padre dejó de sonreír. La mirada del juez se suavizó. Entiendo. Luego al lado del demandante. Señor Fuentes, su acusación tiene peso. Si se demuestra que es falsa, raya en la difamación y el abuso de proceso. Mi padre se echó hacia atrás burlándose. Oh, vamos. Ella no es una heroína. Es... Basta, dijo el juez con tono tajante. Cuando la sesión terminó por el día, mi padre pasó furioso a mi lado en el pasillo. Disfruta de tu pequeño espectáculo, siseó.
Ese uniforme no te salvará cuando la verdad salga a la luz. Lo miré directamente a los ojos. La verdad ya salió. Se alejó con los hombros rígidos, aferrándose al orgullo como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Afuera, el aire olía a lluvia. Los reporteros gritaban preguntas. No respondí a ninguna de ellas. Simplemente me quedé en las escaleras del juzgado, mirando la bandera que ondeaba en el cielo gris. El abuelo solía decir, la bandera no ondea por quien tiene razón. Ondea por quien es honesto. Por primera vez en semanas sentí paz en ese pensamiento. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Mañana, la evidencia hablaría. Y cuando lo hiciera, ninguna cantidad de orgullo podría silenciarla. Llegué temprano a la mañana siguiente, mucho antes que nadie. Las luces del juzgado aún estaban tenues, y el conserje estaba fregando el pasillo. Pasé junto a él en silencio, mis pasos resonando contra el mármol. Había algo casi sagrado en estar allí antes del ruido, como un soldado que camina por el campo de batalla antes del amanecer. En la sala del tribunal, coloqué mi carpeta sobre la mesa, de emisión militar, azul oscuro, con un emblema de la OTAN grabado en plata. Dentro estaban mis registros de servicio, mis credenciales de autorización y una carta sellada de mi oficial al mando. Todo estaba en orden, impecable como un día de inspección. Había pasado años construyendo una carrera en torno a la precisión. Ahora esa disciplina sería mi escudo. Cuando mi abogado, el comandante Rosales, llegó, me dedicó un lento asentimiento. ¿Lista? Respiré profundamente, lo estaré más que nunca. Él sonrió débilmente. Suenas como un marinero antes de una tormenta. He pasado por tormentas, dije. Esta es solo personal. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Espectadores, reporteros, incluso algunos veteranos que habían servido con el abuelo. Reconocí sus viejos rostros, curtidos y pacientes. No dijeron una palabra, pero su presencia significaba todo. Papá llegó tarde, flanqueado por su abogado. Llevaba el mismo traje caro, la misma confianza presuntuosa. Daniel lo siguió vestido como si fuera a un negocio en lugar de a un juicio. Mamá se sentó de nuevo en la última fila, con los ojos rojos, aferrando el mismo pañuelo. El juez entró y nos levantamos. Esta corte está ahora en sesión. El señor Carmona, el abogado de mi padre, comenzó primero. Lanzó un largo discurso sobre manipulación digital, acceso no autorizado y traición familiar. Sus palabras eran suaves y pulidas, del tipo que suenan convincentes para cualquiera que no sepa cómo funcionan realmente los ordenadores o las personas. Luego presentó su piece de resistance, una pila de capturas de pantalla impresas, supuestamente mostrando correos electrónicos entre el abuelo y el abogado del abuelo, sugiriendo que yo había solicitado cambios urgentes en el testamento. Los sostuvo en alto mostrándolos a las cámaras. Su señoría, doy por concluido mi caso. El juez se volvió hacia mí. Capitán Fuentes, ¿tiene alguna respuesta? Me puse de pie. Sí, su señoría. Con su permiso, me gustaría presentar los registros de autorización verificados de la OTAN y los informes de acceso digital de la semana en que se enviaron los supuestos correos electrónicos. El alguacil llevó la carpeta al estrado. El juez la abrió examinando las páginas con el ceño fruncido. Estos documentos muestran, dije con calma, que del 3 al 9 de marzo, el periodo de los supuestos correos electrónicos, estuve físicamente dentro de un complejo seguro de la OTAN en Bruselas. Sin acceso a Internet externo, cada movimiento registrado por escaneo biométrico. No podría haber enviado esos correos electrónicos más de lo que podría haber caminado a través de una bóveda cerrada. El señor Carmona comenzó a objetar, pero el juez lo silenció con una mirada. Se volvió hacia mí de nuevo. ¿Está diciendo que no tenía forma de alterar estos documentos? Estoy diciendo, su señoría, que toda mi vida se basa en la integridad y la verificación. Mi puesto en la OTAN requiere ambas. Si hubiera falsificado esos registros, habría perdido mi comisión, mi autorización y mi honor. Todavía tengo los tres. El juez asintió lentamente. Entonces mi abogado se levantó. Su señoría, la defensa desea llamar a un testigo, el comandante retirado Pablo Verde. La puerta se abrió y un hombre mayor con un traje de la Armada entró caminando con un bastón.
Mi corazón dio un salto. El comandante Verde había sido amigo del abuelo durante décadas. También fue el notario que presenció el testamento. Cuando llegó al estrado, su voz era firme. Su señoría, yo mismo notaría ese testamento, señor Fuentes. Su abuelo estaba en su sano juicio, plenamente consciente y muy claro acerca de sus intenciones. ¿Qué dijo sobre su decisión?, preguntó el juez. Dijo, y cito, la chica se lo ganó. Vive según el código que intenté enseñar a mi hijo, pero no pude. La sala del tribunal se quedó completamente en silencio. Incluso papá dejó de moverse. El juez se volvió hacia mi padre. Señor Fuentes, ¿sabía que el comandante Verde era notario y amigo de su padre desde hacía mucho tiempo? La mandíbula de papá se tensó. No habíamos hablado en años. ¿Por qué no? Él se encogió de hombros. Siempre tomó su partido. El juez insistió. ¿Por qué ella sirvió o porque respetó el servicio de su padre? Mi padre no respondió. Volví a sentarme. Mi ritmo cardíaco era constante ahora, no por ira sino por claridad. Las palabras del abuelo resonaban en mi cabeza. Gana manteniéndote erguida. El juez se aclaró la garganta. Capitán Fuentes, sus documentos militares serán admitidos como prueba. El testimonio del comandante Verde confirma tanto la autenticidad como la intención. A menos que el demandante tenga nuevas pruebas, no veo más fundamento para este caso. El señor Carmona tartamudeó. Su señoría, solicitamos un receso. Denegado, dijo el juez. Su tono no dejó lugar a discusión. Me miró. Capitán Fuentes encomió su compostura. El tribunal rara vez ve disciplina como esta. Gracias, su señoría, dije en voz baja. Luego se volvió hacia mi padre. Señor Fuentes, acusar a un miembro del servicio condecorado y a su propia hija de fraude es un acto grave. Esto no es solo una disputa civil. Es moral. Papá se movió incómodamente en su asiento. No me miraría. Cuando la corte terminó por el día, los reporteros invadieron el pasillo. Capitán Fuentes, ¿es cierto que la herencia de su abuelo estaba destinada a honrar a los veteranos? ¿Tiene intención de presentar cargos contra su padre por difamación? Los ignoré a todos. Afuera, el viento había arreciado. La bandera del juzgado ondeaba bruscamente contra el mástil. Me detuve y saludé no por orgullo sino por gratitud. Mamá apareció detrás de mí. No tenías que pasar por todo esto, susurró. Me volví. Sí, lo hice. No por mí, por él. Ella asintió, las lágrimas desbordándose. Estaría orgulloso de ti. Mientras se alejaba, vi a mi padre de pie junto a su coche. Parecía más pequeño de alguna manera. No más viejo, simplemente disminuido. Me miró, luego se dio la vuelta sin decir una palabra. No lo seguí. Algunas verdades no necesitan ser gritadas. Solo necesitan permanecer a la luz. Esa noche puse el anillo del abuelo en mi mesita de noche y susurré, me enseñaste bien, viejo. No necesité luchar solo para estar de pie. Y por primera vez en meses dormí profundamente. A la mañana siguiente el juzgado se sentía diferente. Los susurros se habían ido, reemplazados por un silencio tenso, como si todos ya supieran hacia dónde soplaba el viento. Los reporteros no gritaban preguntas cuando subí las escaleras esta vez. Algunos incluso asintieron, casi respetuosamente. Adentro mi padre estaba sentado en la mesa del demandante con los brazos cruzados y el rostro duro como una piedra. Daniel no estaba por ningún lado, probablemente evitando las cámaras ahora que las cosas se estaban volviendo en su contra. Mamá se sentó en el mismo banco de siempre apretando ese pañuelo. Me dedicó un pequeño asentimiento. Cuando el juez entró, todos nos levantamos. Me puse de pie, el sonido de mis botas firme en el suelo. Capitán Fuentes, dijo el juez, he revisado las pruebas, los registros y el testimonio de los testigos. Sin embargo, antes de que este tribunal dicte su veredicto, me gustaría escuchar directamente a ambas partes. Miró primero a mi padre. Señor Fuentes, puede hablar. Papá se puso de pie lentamente abotonándose la chaqueta. Su señoría, solo quiero decir que hice lo que haría cualquier padre.
Protegí lo que mi padre construyó. Marina, ella siempre fue diferente. Siempre pensó que sabía más. Se volvió hacia mí con los ojos penetrantes. Ella se alejó de esta familia, se unió al ejército, se enterró en un mundo al que no le importa la familia. Mi padre la quería por eso. La quería más que a su propio hijo. Y ahora ella vuelve a casa, y su voz se quebró aunque trató de ocultarlo. Ella se queda con todo mientras Daniel y yo nos quedamos sin nada. El juez lo estudió. ¿Así que su acusación fue motivada por la justicia? Papá dudó. ¿Por la equidad? El tono del juez se endureció. La justicia es verdad, señor Fuentes, no resentimiento. La mandíbula de papá se tensó. Tal vez, pero yo sé lo que vi. Mi padre estaba frágil. Nunca habría hecho esos cambios sin que alguien lo empujara. Esa fue mi señal. Me puse de pie lentamente. Permiso para hablar, su señoría. Concedido. Avancé lo suficiente para mirar a mi padre a los ojos. Papá, comencé en voz baja. Sigues diciendo que el abuelo era débil, pero la verdad es que era más fuerte que cualquiera de nosotros. Simplemente nunca lo viste porque estabas demasiado ocupado tratando de ser el que estaba a cargo. Abrió la boca para interrumpir, pero no lo dejé. Una vez me dijiste que unirme a la armada era un desperdicio de mi vida, que ninguna hija tuya debería saludar a nadie. Pero nunca entendiste que no me uní para servir a un uniforme. Me uní para servir lo que el abuelo nos enseñó, honor, coraje y compromiso. Los mismos valores de los que te burlabas cuando era niña. La sala quedó en silencio, solo el sonido de un bolígrafo cayendo en algún lugar de la parte de atrás. El abuelo me dejó la herencia porque sabía que la cuidaría. No por mí, sino por lo que representa. Hablas de legado. Papá, el legado no es dinero. Es como la gente recuerda tu nombre. Por un largo momento mi padre no dijo nada. Luego murmuró, ¿crees que usar ese uniforme te hace mejor que nosotros? Sacudí la cabeza. No me recuerda que debo ser mejor de lo que fui ayer. El juez se echó hacia atrás, su mirada moviéndose entre nosotros. Capitán Fuentes dijo suavemente. ¿Le gustaría presentar su declaración final? Sí, su señoría. Me enfrenté a la sala, no para actuar, sino para decir la verdad una última vez. No vine aquí para luchar por tierras o dinero. Vine aquí porque alguien a quien amaba fue acusado de ser un tonto, y porque la persona que me acusó olvidó quién lo crió. Mi abuelo creía en el servicio por encima del estatus. Creía en levantar a los demás, no en derribarlos. Me enseñó que el honor no se hereda, se gana día a día. Así que si defender eso me convierte en la villana a los ojos de mi padre, entonces llevaré ese título con orgullo. Me volví hacia mi padre. Pero papá, no estoy aquí para humillarte. Estoy aquí para perdonarte incluso antes del veredicto, porque sé lo que el orgullo le hace a una persona. Los devora por dentro hasta que todo lo que queda es el eco de lo que pudo haber sido. Mi voz se entrecortó ligeramente, pero me mantuve firme. Una vez me dijiste que nunca entendería lo que significa ser un Fuentes. Tenías razón. Porque el nombre Fuentes no es algo que tuve que heredar. Es algo que tuve que reconstruir. El juez asintió, claramente conmovido. Gracias, capitán Fuentes. Eso será todo. Después de una breve pausa, la sala del tribunal volvió a agitarse. Mi padre se puso de pie, visiblemente tembloroso ahora, la primera grieta real en su armadura. ¿Crees que eres tan noble?, dijo en voz baja, de pie allí fingiendo. Eres la única que alguna vez hizo algo bien. Abandonaste a esta familia. Me abandonaste a mí. Me encontré con su mirada, más suave esta vez. No me fui, papá. Tú cerraste la puerta detrás de mí. Se quedó inmóvil, sus ojos desviándose. Luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, dijo en voz baja, solo quería que me amara como te amaba a ti. Eso rompió algo en mí. Toda la ira, todo el resentimiento simplemente se desvanecieron. Por primera vez no vi a mi acusador, sino a un hombre todavía atrapado en la sombra de su padre. El juez se aclaró la garganta, su voz firme de nuevo. Este tribunal falla a favor de la demandada, capitán Marina Fuentes.
Todos los cargos son desestimados. Jadeos, susurros, el leve clic de las cámaras. Continuó. Además, este tribunal reconoce que las acciones del demandante fueron impulsadas no por pruebas, sino por la emoción. Este caso servirá como un recordatorio de que el orgullo, cuando no se controla, destruye más de lo que protege. El mazo golpeó una vez, final y resonante. Papá se desplomó ligeramente en su silla. Mamá comenzó a llorar. No sentí triunfo, solo un tranquilo alivio. Al salir del tribunal, uno de los viejos veteranos me detuvo en la puerta. Su mano era áspera y fuerte. Tu abuelo habría estado orgulloso hoy, dijo. Sonreí débilmente. Siempre dijo que el honor es más fuerte cuando susurra. Él asintió. Entonces gritaste, niña. Salí a la luz del sol. Las escaleras del juzgado brillaban bajo mis pies. Detrás de mí mi padre no me siguió, pero por primera vez esperé que algún día lo hiciera. La noticia se difundió más rápido de lo que esperaba. Para cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de reporteros, antiguos compañeros de clase, incluso gente de mi antigua base naval. Los titulares ya decían: oficial de la OTAN absuelta de falsificación en caso de herencia familiar. Nieta de veterano gana el caso. Juez elogia la integridad. Apagué la televisión. No necesitaba la validación de extraños. La verdadera victoria no fue el veredicto. Fue recuperar la verdad sobre el abuelo y tal vez, en algún lugar de eso, sobre mí misma. Aún así, había una extraña pesadez dentro de mí. Ganar una batalla no significa que la guerra dentro de ti haya terminado. Unos días después, recibí una carta del juzgado. El propio juez la había escrito a mano. Solo unas pocas líneas en papel oficial. Capitán Fuentes, gracias por recordarle a este tribunal que la verdad y el honor aún importan. Juez blanco. La leí 2 veces en silencio, luego la guardé dentro del viejo diario de cuero del abuelo entre sus notas sobre el coraje y el perdón. Mamá llamó esa noche. No está hablando mucho, dijo suavemente. Tu padre ha estado en el garaje desde que terminó el juicio. Dudé. ¿Está enfadado? No, susurró ella. Está avergonzado y solo. Me senté allí con el teléfono pegado a la oreja, tratando de decidir si sentirme enfadada o compasiva. Después de un largo silencio, dije: mamá, dile que no lo odio. Dile que solo espero que recuerde quién nos enseñó a ambos lo que significaba el honor. Ella suspiró, la voz temblorosa. Él escuchó eso, cariño. Está aquí mismo. Hubo un suave murmullo, luego nada más que estática. Por un segundo pensé que había colgado. Luego lo escuché. Niña, dijo suavemente. Hacía años que no me llamaba así. Hice el ridículo, ¿verdad? Tragué saliva. Cometiste un error, pero sigues siendo mi padre. Soltó una risa lenta y temblorosa. Suenas como tu abuelo. Ese es el mejor cumplido que podría recibir, dije. La semana siguiente visité el cementerio. Era una mañana clara en Sevilla, del tipo que le encantaba al abuelo. Los árboles susurraban sobre las hileras de lápidas blancas, y el aire olía levemente a pino. Me arrodillé junto a su tumba, huitando las hojas de la placa de bronce. Hola, viejo, murmuré. Tenías razón. La verdad encontró su camino a casa. Puse la carta del juez junto a su nombre. No grité ni peleé. Susurré. Simplemente me mantuve erguida como dijiste. Una brisa barrió los árboles. Casi se sintió como una respuesta, el tipo de aprobación silenciosa que solía darme cuando hacía las cosas bien sin necesidad de sus palabras. De vuelta en la ciudad, la vida comenzó a normalizarse de nuevo. Retomé mis deberes de reserva y comencé a ayudar en el centro de apoyo a veteranos local, enseñando a los soldados más jóvenes cómo hacer la transición a la vida civil. La mayoría de ellos eran solo niños, de 20 y tantos años, inseguros de quiénes eran sin el uniforme. Uno de ellos, un marine callado llamado Jaime, me preguntó una vez: señora, ¿cómo lidia con la gente que no cree en usted? Sonreí. No lo haces. Crees en ti mismo hasta que la verdad te alcanza. Él asintió lentamente. Incluso si es la familia.
Especialmente entonces, dije. Porque la familia no se trata de tener razón. Se trata de hacer lo correcto. Un mes después del veredicto, mamá me invitó a cenar. Era la primera vez que entraba en esa casa desde la lectura del testamento. La misma mesa del comedor, las mismas sillas, pero el aire se sentía diferente, más ligero de alguna manera. Cuando entré, papá estaba allí. Se veía más pequeño, más callado, más humilde. Su cabello parecía más gris, su voz más suave. No estaba seguro de que vendrías, dijo. Yo tampoco, respondí con honestidad. Comimos mayormente en silencio, solo el tintineo de los cubiertos. Luego dejó su tenedor. Sabes, leí el diario del abuelo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Lo hiciste? Él asintió. Tu madre lo encontró después del juicio. El viejo escribió sobre mí. Sobre cómo deseaba que hubiera aprendido humildad antes de que fuera demasiado tarde. Respiró hondo. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. No dije nada. A veces el silencio dice más que las palabras. Él continuó, no espero el perdón, Marina. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti por defenderlo a él, a nosotros, incluso a mí. Por primera vez en décadas, sus ojos se suavizaron. No la mirada fría y despectiva que había conocido toda mi vida, sino genuina. El tipo de mirada que un padre le da a una hija cuando finalmente la ve. Asentí con la garganta tensa. Eso significa mucho, papá. Él sonrió débilmente. Te pareces a él, ¿sabes? Los mismos ojos, la misma terquedad. Reí suavemente. Supongo que se saltó una generación. Después de la cena, lo acompañé al porche. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto, el anillo de la armada del abuelo. Creo que esto te pertenece, dijo. Me quedé helada. ¿Lo guardaste? Él asintió. Él quería que lo tuvieras. No estaba listo para dejarlo ir hasta ahora. Lo tomé con cuidado, el oro cálido de su mano. Gracias, papá, susurré. Me miró con la voz baja. Has llevado el nombre mejor de lo que yo lo hice. Nos quedamos allí por mucho tiempo sin decir nada. Las cigarras zumbaban, y en algún lugar a la distancia, las campanas de la iglesia sonaban. Por una vez, no fue un silencio incómodo. Fue paz. Más tarde esa noche, mientras regresaba a casa, pasé por el juzgado. La bandera de afuera ondeaba bajo la luz de la calle, brillante y firme contra el cielo nocturno. Por un momento me detuve y bajé la ventanilla. Las estrellas sobre Andalucía se veían exactamente como las que había visto en Bruselas. Distantes, constantes, eternas. Susurré en la quietud, honor, coraje, compromiso. Y en algún lugar muy dentro de mí, supe que no solo había ganado un caso. Había sanado algo que generaciones habían dejado roto. Porque el perdón, cuando finalmente llega, no es una debilidad. Es la prueba de que el amor es más fuerte que el orgullo. Unas semanas después de esa cena, la vida comenzó a calmarse. Los reporteros dejaron de llamar, los chismes del juzgado se desvanecieron, y el pequeño pueblo de Andalucía que una vez susurró mi nombre volvió a hablar de partidos de fútbol y pronósticos del tiempo. Volví a mi trabajo en el centro de veteranos, no porque necesitara un trabajo, sino porque me daba paz. Ayudar a otros a reconstruir sus vidas me recordaba que cada soldado libra dos guerras, una en el campo y otra dentro de sí mismo. La mayoría de las mañanas llegaba temprano, preparaba el café y colocaba las sillas para las reuniones grupales. Las paredes estaban cubiertas de fotos de veteranos, rostros jóvenes que el servicio había envejecido, ojos que sabían demasiado y aún conservaban la esperanza. A veces los miraba y me preguntaba si el rostro del abuelo habría encajado entre esos héroes silenciosos. Una mañana, llegó un paquete a mi puerta. Era pequeño, envuelto en papel marrón, sin remitente. Dentro encontré un sobremarcado, para entregar tras la verificación de la muerte. Fuentes Harold J. La letra del abuelo. Me temblaron un poco las manos al abrirlo. Dentro había una sola carta doblada y a su lado, un trébol blanco prensado, su amuleto de la suerte, el que solía guardar en su cartera. Marina, si estás leyendo esto, significa que volviste a casa e hiciste lo que había que hacer.
No dejes que la amargura gane. Cuando luches por la verdad, hazlo con gracia. Cuando luches por la familia, hazlo con paciencia. Y cuando perdones, realmente perdones, hazlo no por ellos, sino por ti misma. El nombre Fuentes no se trata de riqueza o sangre. Se trata de un honor que sobrevive a los malentendidos. Sé que el orgullo de tu padre lo cegará por un tiempo. Pero un día, te mirará y verá lo que yo siempre vi. El corazón que nos lleva a todos. Con cariño, abuelo. Lo leí 2 veces antes de que llegaran las lágrimas. No fueron las palabras lo que me destrozó. Fue como él todavía veía la bondad en todos nosotros, incluso después de todo lo que debió haber sospechado. Doblé la carta con cuidado y la puse dentro del diario donde vivía toda su sabiduría. Luego me puse el anillo, su anillo de la armada, en mi cadena. Por primera vez sentí el peso como algo suave, no pesado. Una semana después, recibí una llamada de mamá. Tu padre quiere verte, dijo suavemente. Dudé mirando la pila de expedientes en mi escritorio. ¿Está bien? Está diferente, dijo. Ya verás. Ese domingo fui a la casa familiar. El camino de entrada se veía igual, la barandilla blanca del porche aún desconchada por años de abandono. Pero el hombre que esperaba en las escaleras no era el mismo padre que me arrastró a la corte. Estaba allí en jeans y una vieja camisa de franela, sosteniendo una pequeña caja de madera. Sus hombros se veían más pequeños de alguna manera, como si el orgullo finalmente hubiera aflojado su agarre. Hola, niña, dijo en voz baja. Hola, papá. Me entregó la caja. He estado limpiando el garaje. Encontré algo que perteneció a tu abuelo. Dentro había una bandera española doblada, la del funeral del abuelo. Pensé que tenías esto, dije. Él negó con la cabeza. Lo guardé. No pude dejarlo ir hasta ahora. Pensé que tal vez no me lo merecía. Puse una mano sobre la tela doblada. Todos cometemos errores, papá. Me miró durante mucho tiempo. Sí, pero tú los arreglaste. Lo hiciste de la manera correcta, con la cabeza en alto. Traté de proteger lo que creía que era mío. Resulta que lo mío nunca fue la tierra. Se suponía que eras tú. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier veredicto judicial. Estoy orgulloso de ti, Marina, dijo. Y lo siento, no solo por la demanda, por todos los años que te hice sentir pequeña. Parpadeé rápidamente, pero las lágrimas llegaron de todos modos. Disculpa aceptada, papá. Él rió suavemente. Suenas como un juez. Supongo que ahora es de familia. Ambos reímos incómodamente al principio, luego con facilidad. Por primera vez el aire entre nosotros no estaba lleno de tensión. Estaba lleno de paz. Más tarde, antes de irme, entré en el antiguo estudio del abuelo. El polvo bailaba en la luz que entraba por la ventana, sus maquetas de barcos aún alineaban los estantes, y el aroma a cedro no se había desvanecido. Me quedé allí un rato imaginándolo sentado en su escritorio con la pipa en la mano, probablemente sonriendo por cómo resultaron las cosas. Lo hice, abuelo, susurré. No con ira, sino con gracia. Al darme la vuelta para irme, noté algo nuevo en la pared. El veredicto enmarcado del tribunal colgaba ordenadamente junto a las medallas del abuelo. Debajo, papá había añadido una placa. En honor a la verdad y al servicio, que todos nos mantengamos un poco más erguidos. Sonreí. A veces la redención no llega con aplausos. A veces simplemente cuelga en silencio en una pared, esperando ser vista. Esa noche regresé a casa por el mismo camino que solía tomar de adolescente cuando soñaba con escapar de este pueblo. El atardecer se extendía sobre los campos, cálido y dorado, pintando el mundo con perdón. Pensé en todo lo que había sucedido, las acusaciones, la humillación, el silencio de la sala del tribunal y, finalmente, la paz que vino después. Me di cuenta entonces de que la venganza nunca había sido el objetivo. Se trataba de restaurar el equilibrio, la dignidad y la fe, no solo para mí, sino para todos los que se habían perdido en el ruido del orgullo y los malentendidos. El perdón no es olvidar. Es recordar sin dejar que te envenene. Antes de acostarme grabé una última entrada para mi registro de audio,
algo que había comenzado hace años durante mi servicio en la OTAN para procesar mis pensamientos. Mi voz era tranquila, firme, pero llena de algo nuevo. Esperanza. Si estás escuchando esto, recuerda, la venganza es fácil, pero la redención requiere fuerza. Aprendí que el verdadero honor no proviene de medallas o títulos. Proviene de elegir la gracia cuando podrías elegir la ira. Y si alguien a quien amas te traiciona, no dejes que sus acciones definan tu corazón. Deja que tu integridad defina las suyas. Porque cuando defiendes lo que es correcto en silencio con humildad, el mundo se da cuenta. Incluso aquellos que una vez te dieron la espalda. Hice una pausa y luego sonreí. Esta historia no se trata de quién ganó o perdió. Se trata de quién aprendió. Y tal vez esa sea la verdadera victoria. Así que si alguna vez te han agraviado, si alguien dudó de tu valor o intentó enterrar tu verdad, recuerda esto. No necesitas levantar la voz para ser escuchado. Solo tienes que seguir manteniéndote erguida. Y cuando la vida ponga a prueba tu honor, salúdala, perdónala y sigue adelante. Gracias por escuchar. Si esta historia te conmovió, compártela no por mí, sino por la lección que todavía importa en este mundo: honor, coraje y perdón.